Antes de comenzar quiero aclarar algo. Esta historia no la inventé. Pasó hace años y durante mucho tiempo no quise recordarla. No porque fuera dolorosa, sino porque cada vez que la hacía sentía que algo me escuchaba. Todo empezó la noche en que decidí no dormir. Llevaba varios días despertando exactamente a la misma hora, 3:12 de la madrugada, siempre sin sueños. Siempre con la sensación de que algo había ocurrido justo antes de abrir los ojos. Esa noche me propuse mantenerme despierta para comprobarlo. Preparé café, encendí la televisión sin volumen y me senté en la cama mirando el reloj. El departamento estaba en silencio absoluto. Ni autos, ni vecinos, ni viento. Cuando el reloj marcó las 3:11 sentí un nudo en el estómago, como si mi cuerpo supiera lo que venía. A las 3:12 no pasó nada, ningún ruido, ningún susurro, ningún movimiento. Pensé que por fin todo había terminado, hasta que sentí algo distinto, una presión muy leve en el aire, como cuando alguien entra a una habitación sin hacer ruido. Miré alrededor y no vi nada, pero sabía que no estaba sola. No era miedo, era certeza. De pronto la televisión se encendió sola, no con una imagen, solo estática. El sonido era bajo, casi imperceptible, y dentro de ese ruido empecé a distinguir algo parecido a una voz. No hablaba claro, era como si intentara aprender a hacerlo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Intenté apagar la televisión, pero el control no respondía. La estática subió un poco y entonces escuché una palabra clara, mi nombre. No lo gritó, lo probó, como si estuviera ensayándolo. Apagué la televisión desconectándola de la pared y el silencio volvió de golpe. Un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Respiré hondo pensando que había sido una alucinación por falta de sueño, pero en ese momento sentí algo más. Una vibración leve en el suelo, como pasos muy lentos. No venían del pasillo, venían de la pared, como si alguien caminara dentro de ella. Quise salir corriendo, pero mis piernas no reaccionaron. Los pasos se detuvieron justo detrás de mí. No escuché respiración, no escuché movimiento, solo esa presencia pesada, antigua. Entonces una voz surgió dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Dijo: no debías quedarte despierta. Sentí un mareo profundo y el reloj frente a mí cambió de hora. Marcaba las 3:12 otra vez. Comprendí que el tiempo se había doblado, que ese minuto no había terminado. La voz volvió, esta vez más clara, más segura. Me dijo que siempre estaba ahí, que solo aparecía cuando alguien notaba la hora, cuando alguien se preguntaba qué pasaba a las 3:12. Supe entonces que no era algo que me hubiera seguido, era algo que siempre había estado, esperando atención, esperando ser visto. La presión en el aire aumentó y sentí como algo se inclinaba detrás de mí, tan cerca que el frío me recorrió la espalda. No me tocó, no lo necesitaba. Me dijo que cada persona que despierta a esa hora deja una marca, una puerta pequeña, casi invisible, y que yo había abierto la mía al quedarme despierta. Lloré en silencio, supliqué que se fuera, pero la voz sonó casi curiosa. Dijo que no podía irse, que no sabía hacerlo, que existía solo mientras alguien lo recordara. El reloj volvió a avanzar y de golpe eran las 3:13. La presión desapareció, el aire volvió a sentirse normal. Me quedé sola, temblando. Al amanecer revisé la casa, todo estaba en su lugar. Pensé que quizá había soñado despierta, hasta que noté algo extraño. Todas las superficies reflejantes estaban cubiertas con una leve capa de vaho, como si alguien hubiera respirado sobre ellas durante la noche. Intenté limpiar y las marcas volvían. Esa noche no quise volver a dormir, pero el cansancio me venció. Desperté otra vez a las 3:12, esta vez con una sensación distinta. Ya no había miedo, había expectativa. Y eso fue lo que más me aterrorizó, porque entendí que algo había cambiado en mí. La voz regresó, más cercana, más familiar. Me habló como si me conociera desde siempre. Dijo que estaba aprendiendo a usar el tiempo, que cada noche se hacía más fácil llegar, que pronto ya no necesitaría la hora. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que no estaba sola en la casa, que alguien más había despertado a la misma hora. Sentí pasos en el pasillo, pasos humanos, reales. Alguien caminaba hacia mi habitación. Quise gritar, pero la voz me pidió silencio. Me dijo: escucha. La manija empezó a moverse lentamente, no como antes, esta vez con decisión. Y justo antes de que la puerta se abriera, la voz susurró algo que todavía no entiendo del todo. Dijo: ahora observa, porque así es como empieza, y ahí se detiene todo. Porque lo que vi después de que esa puerta se abrió, lo que había del otro lado, y lo que comprendí sobre la hora a las 3:12, eso es algo que todavía no sé si debería contar. La puerta terminó de abrirse con un chirrido suave, demasiado suave para una casa tan vieja. Al principio no vi a nadie, solo el pasillo oscuro, pero la voz dentro de mi cabeza volvió a hablar. Me dijo: mira bien, no mires con los ojos, mira con el miedo. Entonces lo sentí. Alguien estaba parado justo fuera de mi habitación, tan quieto que el cuerpo no lo detectaba, solo la sensación, como cuando sabes que alguien te observa aunque no lo veas. Di un paso atrás sin querer y fue ahí cuando esa figura avanzó apenas unos centímetros. No caminó, se deslizó, y entendí algo horrible. No tenía intención de entrar, quería que yo saliera. La voz sonó satisfecha. Dijo: así es como funciona, tú das el paso,
El aire se volvió espeso, respirar costaba, sentí un dolor agudo en la cabeza y de pronto la habitación cambió. Las paredes parecían más estrechas, el techo más bajo, como si el lugar se estuviera encogiendo conmigo dentro. La figura habló por primera vez con una voz humana. Dijo mi nombre como si lo hubiera dicho 1000 veces antes. Reconocí esa voz y eso fue lo peor, era la voz de alguien que amaba, alguien que no debía estar ahí. Quise negar lo que escuchaba, pero mi cuerpo reaccionó solo. Avancé un paso hacia el pasillo. La voz interior rió, no una risa fuerte, una risa cansada, como de alguien que ha esperado demasiado tiempo. Dijo: ves, siempre funciona. El reloj apareció frente a mí otra vez marcando las 3:12, pero esta vez los números no estaban quietos, se movían lentamente como si se derritieran. La figura se acercó más y ahora podía verla. No tenía rostro definido, era como una sombra mal armada, pero la voz seguía siendo familiar. Me decía que no tuviera miedo, que solo quería que recordara. Pregunté recordar qué y la respuesta me paralizó. Dijo: la primera vez que despertaste. Supe que algo estaba mal. Yo no recordaba ninguna primera vez, pero mi cuerpo sí. Imágenes comenzaron a cruzar mi mente. Yo de niña, despertando en la madrugada, llorando sin saber por qué. Mi madre entrando a mi cuarto diciendo que solo había sido una pesadilla. Pero ahora entendía que no, nunca fue un sueño, siempre había estado ahí. Esperando que creciera, que entendiera. La figura levantó algo que parecía una mano y señaló el pasillo. Vi otras puertas, muchas, demasiadas, cada una con una hora escrita. 3:12 se repetía una y otra vez. La voz me explicó que cada puerta era una noche, cada noche una oportunidad. Me dijo que algunos cruzaban y no regresaban, otros regresaban cambiados. Pregunté qué pasaba si no cruzaba y el silencio. Fue su respuesta, un silencio tan pesado que comprendí la verdad. No cruzar también era una elección, pero no significaba salvarse. La figura se inclinó frente a mí y por primera vez pude ver algo parecido a ojos. No me miraban, me medían. Me dijo: ya estás dentro. Aunque creas que sigues aquí. Sentí un tirón fuerte en el pecho, como si algo se despegara de mí. Escuché pasos detrás, muchos pasos, voces susurrando la misma hora, la misma frase. Sentí que el miedo ya no era mío, que me le estaban colocando encima, como una piel nueva. La voz interior habló por última vez en ese momento. Dijo: no te preocupes, esto solo es el comienzo. Y entonces el reloj dejó de marcar el tiempo, se apagó, todo quedó en oscuridad absoluta, y supe que cuando la luz volviera, ya no estaría sola nunca más. La oscuridad no duró mucho, pero se sintió eterna. Cuando la luz volvió no venía de una lámpara ni de una ventana, venía del suelo. Líneas pálidas comenzaron a dibujarse como si la casa estuviera recordando su forma. Me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación. El pasillo era más largo, demasiado largo para caber en la casa que conocía. Las puertas seguían ahí, decenas, quizás cientos, todas con horas distintas, pero todas susurraban la misma: 3:12. Los pasos detrás de mí se detuvieron de golpe y ese silencio fue peor que escucharlos. La voz familiar volvió a hablar a mi lado aunque no había nadie. Me dijo: no mires atrás, nunca mires atrás. Y por supuesto miré. Lo que vi no eran personas. Eran versiones incompletas, cuerpos mal copiados, algunos sin rostro, otros con rostros repetidos, todos con la boca abierta como si estuvieran a punto de decir algo que nunca salió. Entendí que eran los que habían cruzado, los que regresaron cambiados. Quise correr, pero el suelo se volvió pesado. Cada paso costaba como si caminara dentro de agua espesa. Una de las figuras avanzó hacia mí y por un segundo vi su cara claramente. Era la mía, pero más vieja, más cansada, con los ojos llenos de algo que no era miedo sino resignación. Sus labios se movieron y dijo: ya llegamos tarde. El reloj volvió a aparecer flotando frente a mí. Esta vez marcaba 3:11, y supe que el tiempo estaba retrocediendo. La voz interior se tensó. Me dijo: escucha con atención. Cuando llegue a 0 ya no podrás elegir. Pregunté elegir qué, pero no respondió. Una puerta se abrió sola al final del pasillo. De su interior salió un sonido bajo, como una respiración gigante. Algo vivo, algo que esperaba. Las figuras comenzaron a moverse todas al mismo tiempo. No caminaban, se inclinaban hacia la puerta como atraídas. Algunas lloraban, otras sonreían. Una de ellas me agarró del brazo y su contacto fue helado. Sentí recuerdos que no eran míos entrando mi mente. Noches encerrados, gritos apagados, promesas de que todo iba a estar bien. Entendí que la casa se alimentaba de eso. De historias no contadas, de miedos guardados. El reloj marcó 3:05. La voz familiar cambió de tono. Ya no sonaba amable. Dijo: tienes que decidir quién se queda. El pasillo comenzó a temblar. Las puertas se abrían y cerraban solas, cada una mostrando fragmentos de cosas que no quería ver, accidentes, desapariciones, gente despertando exactamente a la misma hora. Supe entonces que esta casa no elegía a cualquiera, elegía a quienes podían cargar con más. El reloj marcó 3:02. Sentí un empujón detrás de mí. Alguien intentaba hacerme cruzar a la fuerza. Grité, pero mi voz no salió, solo un susurro. La figura con mi rostro volvió a mirarme y dijo: si sales ahora, otro ocupará tu lugar.
El reloj marcó 3:1. La respiración detrás de la puerta se volvió más fuerte, más cercana, y en ese instante entendí algo que me heló la sangre. Yo ya había tomado esta decisión antes, muchas veces, y siempre la olvidaba al despertar. El reloj llegó a 0 sin hacer ruido y eso fue lo peor. No hubo explosión ni gritos, solo un silencio tan pesado que sentí que me aplastaba el pecho. La puerta se abrió lentamente y el aire cambió. Ya no olía a polvo ni a madera vieja, olía a algo vivo, a respiración caliente, a encierro. Las figuras comenzaron a retroceder como si tuvieran miedo de lo que estaba detrás. Incluso mi otra versión bajó la mirada. Desde el interior salió una sombra que no tenía forma definida. Se movía como si estuviera hecha de recuerdos rotos. Cada vez que avanzaba veía escenas dentro de ella. Personas despertando sudadas, mirando el techo, preguntándose por qué sentían que algo las observaba. La sombra se detuvo frente a mí y la voz familiar habló desde todos lados al mismo tiempo. Dijo: este es el punto donde despiertas o te quedas. Intenté preguntar cómo despertar, pero la sombra extendió algo parecido a un brazo y al tocarme sentí un dolor profundo. No físico, emocional. Recuerdos míos comenzaron a desaparecer. Nombres, rostros, lugares. Entendí que ese era el precio. Olvidar para poder salir. La sombra me mostró una imagen. Yo despertando en mi cama, sudando, mirando el reloj marcar 3:12, como siempre, pero también me mostró otra, yo quedándome, ocupando mi lugar en el pasillo, susurrando a otros que no miren atrás. El reloj volvió a aparecer marcando 3:12 otra vez, como si nunca hubiera avanzado. La casa tembló y la sombra se acercó más. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí, como si ya conociera este proceso, como si mi miedo fuera parte del mecanismo. Quise resistirme, pero mis piernas no respondían. La voz cambió una vez más y ahora sonaba cansada, casi suplicante. Dijo: si despiertas ahora, regresarás. Siempre regresan. Entendí entonces que nadie escapaba realmente, solo se tomaban turnos. El reloj comenzó a sonar por primera vez, un tic lento, profundo, que retumbaba en mi cabeza. Las puertas del pasillo se cerraron una a una, dejándonos solos a la sombra y a mí. Sentí que la oscuridad me rodeaba, que algo se acomodaba detrás de mis ojos. Y justo cuando creí que todo había terminado, escuché un sonido que me heló la sangre. Mi propio teléfono vibrando, una notificación, un mensaje que decía: despierta, ya casi es la hora, y supe que alguien, en algún lugar, estaba a punto de abrir los ojos exactamente a las 3:12. El teléfono seguía vibrando en mi mano, aunque yo no recordaba haberlo sacado. La pantalla se encendió sola y el mensaje volvió a repetirse: despierta, ya casi es la hora. Intenté apagarlo, pero mis dedos no respondían. La sombra se replegó lentamente, como si hubiera conseguido lo que quería. Las figuras del pasillo desaparecieron una por una, absorbidas por las paredes, y de pronto estaba sola frente a la puerta abierta. El interior ya no era oscuro, era una habitación idéntica a la mía, mi cama, mi armario, mis cosas, todo exactamente igual salvo por un detalle. El reloj estaba sobre la mesita y marcaba 3:11. Sentí una presión en la cabeza, recuerdos mezclándose, escenas de noches anteriores despertando sin saber por qué. La voz volvió, pero ya no sonaba externa, estaba dentro de mí. Decía: no corras, no luches, solo acuérdate esta vez. Di un paso hacia la cama y el suelo crujió como si caminara sobre algo frágil. Al mirar abajo vi fotos, cientos de fotos mías durmiendo, tomadas desde ángulos imposibles, algunas con sombras al fondo, otras con algo inclinado sobre mi cuerpo. El pánico me cerró la garganta. Retrocedí, pero la puerta se cerró sola. El reloj avanzó a 3:12 y todo se congeló. El aire, el sonido, incluso mi respiración, excepto yo. Sentí que algo se levantaba detrás de mí, una presencia pesada, consciente, tan cerca que podía sentir su calor en la nuca. No habló, no necesitó hacerlo. Entendí su intención con una claridad aterradora. No quería mi cuerpo, quería mi lugar. Quería que yo fuera quien avisara, quien susurrara, quien enviara el mensaje. El teléfono vibró otra vez y ahora el texto era diferente. Decía: escríbeles. No supe a quiénes, pero mis dedos comenzaron a moverse solos. La pantalla mostró una lista interminable de nombres desconocidos, personas que esa noche iban a despertar. El reloj seguía marcando 3:12 sin avanzar. Supe que el tiempo estaba esperando mi decisión. La presencia se inclinó más. Sentí su peso sobre mis hombros y entonces lo recordé. Todas las veces anteriores, todas las veces que acepté, todas las veces que desperté creyendo que era una pesadilla. El miedo no venía de lo que estaba pasando, venía de saber que estaba a punto de repetirlo. El cursor parpadeó en el teléfono esperando que escribiera el mismo mensaje de siempre: despierta, ya casi es la hora. Y en ese instante entendí que alguien, ahora mismo, estaba escuchando esta historia exactamente a las 3:12. El mensaje se envió solo y el reloj sonó una vez. Desperté sudando de mi cama y por primera vez la hora había pasado. 3:13. Respiré aliviada hasta que el teléfono vibró de nuevo. No era un mensaje enviado, era una respuesta. Decía: gracias por avisar, ahora me toca a mí. Miré la puerta y supe que algo no se había ido. Apagué la pantalla, pero antes de que se oscureciera vi el nombre del contacto que respondió. Era el mío. Si llegaste hasta aquí, comenta: yo desperté.